proceso de Ajá, naturalización, sí. ajá. Es a fuerzas. Pues, o sea, si vives en México no es tan forzoso. Pero, por ejemplo, si vives en el otro país, vamos a suponer que la persona con la que se casó es de nacionalidad estadounidense o de los Estados Unidos de América, pues ahí sí tienes que pasar por lo menos un año completo viviendo juntos para que efectivamente se pueda comprobar que el matrimonio se realizó por las razones correctas, y una vez que transcurrió ese plazo, ya se puede obtener el documento para la residencia legal en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Ok. ¿Hasta aquí dudas? Qué bueno, porque viene nuestro favorito de favoritos. El que vamos a marcar, ¿con qué lo marcaremos? Un tal Fiucha. El artículo más importante de la Constitución para nosotros los contadores y los fiscalistas. Artículo 31, fracción cuarta. ¿Ok? Esto que está marcado con morado se lo tienen que saber, no de memoria, lo que le sigue. Se lo tienen que tatuar en las pompis si quieren, pero ya se lo tienen que saber perfectamente bien. ¿Ok? El artículo 31 establece las obligaciones de los mexicanos, ya sea que sean naturalizados o nacidos en México, conforme al artículo 30 que vimos previamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues te habla de diversas obligaciones que dijimos que son las obligaciones, todas las cargas habidas y por haber. Ojo, señores, muchos profesores señalan que este artículo es el fundamento de los impuestos y no es así. Este artículo no es fundamento de los impuestos. Este artículo es el que te da los principios constitucionales de las contribuciones y lo que te da son las obligaciones de los mexicanos de contribuir. ¿Ok? Aquí es donde te obligan a pagar desde un principio. Es más, antes siquiera de que tengas conciencia de que vas a tener que pagar impuestos, este artículo ya lo decía, ¿de acuerdo? Este es el que te pone la generalidad, ¿de acuerdo? Entonces te dice, son obligaciones de los mexicanos. Primero, lo voy a marcar con varias, a ver, vamos a ver, lo voy a tener que ir marcando con, a ver si se ve el amarillo. Primera obligación, contribuir a los gastos públicos. ¿Qué significa eso? Que tengo que pagar impuestos. ¿Es si quiero? No. Es solo por el hecho de ser mexicano. ¿Ok? Ya que la nacionalidad es lo que me vincula al país, significa que todo, absolutamente todo mexicano está obligado a contribuir con los gastos públicos. ¿Ok? Entonces, este principio contiene 5 principios básicos. ¿Ok? El primero es esta cosa. Lo conocemos como obligatoriedad. ¿Ok? La obligatoriedad es el principio constitucional que hace que absolutamente todos los mexicanitos contribuyan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner con rojo, que es el número 1. Que no tengo pizarrón, está medio cabrón este asunto. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner con rojo obligatoriedad. Ay, creo que este no tiene mayor problema. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo como principio. ¿Vale?
¿Dudas hasta aquí? Esto está fácil. Este es el 2. Vamos a marcarlos con... Y se llama vinculación con el gasto público. Chihuahua, ¿por qué no me lo puso con rojo? Este principio de vinculación con el gasto público significa que absolutamente toda contribución, aquí está la parte de contribuir, tiene que ser destinada al gasto público. Es decir, a todas aquellas necesidades de la población en general. ¿De acuerdo? Si la contribución no tiene ese destino, es inconstitucional porque viola este principio, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Tenemos problemas hasta ahí? ¿Puedes repetir lo del dos maestras que la verdad no entendí? A ver, todo tiene que tener un destino que esté vinculado al gasto público. Eso significa que todo el dinero que se recauda por contribuciones debe de ser destinado a las necesidades de la generalidad. ¿Ok? El gasto público es lo que se obtiene para gastar en un ejercicio fiscal. ¿Sí? Entonces, si la contribución no está destinada al gasto público, viola este principio. Y entonces, esa contribución es inconstitucional y yo puedo demandar que me regresen el dinero. ¿Por qué razón? Porque esa contribución que yo di para los gastos generales resulta que se utilizó, no sé, a lo mejor en las campañas políticas de un partido o se utilizó para el hijo del presidente. Eso no puede suceder. O para un vestido de la primera dama. Bueno, ese tipo de cosas son las que no se pueden permitir. Todo el dinero recaudado debe de irse al mismo fondo público, que es el gasto. ¿Ok? Para todos los mexicanos. ¿Para qué? Para que el día de mañana existan escuelas, para que el día de mañana tengamos calles, pavimentación, llegue el agua a las casas, todo el mundo tenga hogares, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Se entiende o no? Sí. Aguas, porque en serio, hasta aquí están bien papitas. Entonces te dice que tú vas a contribuir, pues dependiendo de dónde vivas, ¿no? Entonces tienes contribuciones federales y contribuciones locales, que son estas. ¿Ok? Lo federal es lo que abarca todo nacional, como son el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, y lo local, pues serán dados, por ejemplo, los panteones, rastros, todas aquellas cosas, ya sea al Estado, a la Ciudad de México o al municipio. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? También Las contribuciones locales van a municipios, bueno, en particular a los estados, ¿no? a estados. Y las contribuciones federales. Van en particular al Estado, municipio o Ciudad de México. Y las federales Ok. van a la federación directa.
Ok, vale, gracias. Ujú. Bien. Entonces, ¿hasta aquí tenemos bronca? Creo que no, ¿no? Y pues todos los mexicanitos viven en alguna parte de la federación, ya sea en un estado, en la Ciudad de México o en un municipio en concreto de cualquiera de estos. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Y luego aquí tenemos el 3. Ay, Profesora, eu, pero ¿tiene alguna importancia como remarcar la parte de si es local o federal? Porque de todas formas, por lo que yo entendí, se tiene que hacer el pago, ¿no? De los... Sí tiene una importancia porque tú tienes como contador que saber cuáles son las locales y cuáles son las federales, porque dentro de los cálculos que en algún momento de tu vida tendrás que hacer, vas a tener que hacer tanto locales como federales. Por ejemplo, aquellos que se dediquen a hacer nóminas tendrán que revisar la contribución local de nóminas. En algunos lugares de la República es del 3% y en otros lados ya llegó al 4%, en otros todavía creo que está en 2%. Son porcentajes específicos establecidos para cada lugar determinado. Por ejemplo, también si vas a hacer la declaración de una persona física, pues también tendrás que considerar en qué localidad vive, porque no es lo mismo lo que paga de contribuciones locales una persona que vive en Polanco a una persona que vive en Iztapalapa. Tendrás que revisar los cálculos de las contribuciones locales dependiendo de muchas cosas. A lo mejor no es lo mismo lo que paga una persona en Valle del Chalco por concepto de derechos por suministro de agua, que es una de las contribuciones, que lo que paga una persona que vive al lado del bordo de Social. O el que vive, no sé, en Coyoacán. ¿Me explico? O sea, todas esas determinan las diferencias en los pagos por el lugar preciso en donde se encuentran. ¿Se entiende? Bien. Este es el 3, el principio de proporcionalidad. Ponemos con el amarillo fosforescentote. Ahí, ¿dónde está? No, ¿cómo era? Ya, no, ya ni sé ni lo que ando haciendo, ¿ya ven? ¿Qué significa la proporcionalidad? Yo lo equiparo siempre al dicho, y ya lo habíamos comentado en esta clase, que era del tamaño del sapo es la pedrada, ¿se acuerdan? ¿Qué significa que de tamaño del sapo sea la pedrada? Que dependiendo de qué tan rico o pobre eres, de qué tantos ingresos obtienes, si son muchos o son poquitos, dependiendo de eso es lo que vas a pagar. ¿De acuerdo? Itzel, no te duermas, esto viene en el examen. Y lo mejor de todo es que viene con casos prácticos, así que si no lo entienden hoy, están fritos. Itzel está dormidísima. Ah, no, Liliana Cortés, la que está dormidísima, perdón. Liliana, ya revive, güey. Neta, neta, si no te sabes esto, vas a tronar fiscal. Porque aparte, esto tiene con todo lo demás que vamos a ver. Y esto es lo de casos prácticos. De hecho, en este que me tienen que dar, lo que andan haciendo, en la medida en que pueda hacerlo. ¿Ok? Entonces me van a quitar una parte proporcional equivalente a lo que sí pueda pagar de lo que gané. No, pues es que ya se lo debo todo a la tarjeta, la tanda. A ver, pues una cosa son tus deudas personales y otra cosa son tus deudas con el fisco. Primero tienes que cumplir con el fisco. ¿Ok? Entonces, tendrás que cubrir en primera instancia siempre, siempre, siempre tu deuda con el fisco federal. Ya después endeudate con la tanda, con la tarjeta, con lo que tú quieras. Pero en principio vas con la proporcionalidad. ¿De acuerdo?
Este es el cuarto. Ay. Espérenme. Estoy lenta, pero ahí voy. 4. Entonces, este es esto básicamente es lo que constituye unidad 1. Significa que no puede existir un trato diferenciado, no importa si son pobres o son ricas. Significa que todos, absolutamente todos, deben de recibir un trato igualitario, ¿ok? Trato igual a los iguales, trato desigual a los desiguales. El principio de equidad radica en eso. ¿Dudas? Seguros. Relativo a equidad, ya se hicieron burlas, ¿eh? Y lo más seguro es que en el examen vengan 2 o 3 casos prácticos respecto a esto. Y entonces tendrán que meter, funciona o se viola o se está aplicando. ¿De acuerdo? Y el último, este es el, voy a poner aquí, 5, no sé qué ando haciendo. Principio de legalidad. Significa que absolutamente toda contribución debe estar previamente establecida en una ley, porque si la contribución no existe. ¿Se entiende? Y por lo tanto, si no existe, nadie me la puede aplicar. O sea, yo, por ejemplo, no puedo establecer una cuota para que, voy a ponerla, no sé, se me ocurre, la contribución para el ingreso al salón de clases. ¿Puedo hacer eso? Pues no. ¿Por qué? Porque no está en una ley. Si no está en una ley, yo no puedo determinar que me paguen dinero por una cuestión que no está debidamente establecida por un proceso de creación de leyes que ya vimos. Si no existe el proceso de creación de leyes, o sea, seguido ese proceso de creación de leyes, la contribución no existe. Entonces, la legalidad va enfocada a que debe de estar vinculada a una ley. ¿Dudas? Entonces, ¿cuáles son los principios constitucionales de las contribuciones? Obligatoriedad, vinculación con el gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad. Los 5 de memoria más el adicional, que establece el 31, fracción cuarta, las obligaciones de los mexicanos de contribuir. ¿Ok? Es el que establece las contribuciones, no, porque aquí no te dice que para las contribuciones, que las contribuciones surgen de A, B, C, D, F, G. Eso está bien. Son las 9:55, yo creo que aquí le vamos a dejar.